presentaciones. Ok, súper. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre el proyecto o algo que quieran saber, querido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, una consultita del Sí. proyecto, por lo menos tenemos que tener el diseño para poder presentar. No, es solamente en el video tienen que hacer la presentación de ustedes, ¿no? Decir su nombre, su apellido y después decir qué proyecto van a hacer. Nada más. Está bien, ingeniero, ¿Qué muchas proyecto van a hacer? gracias. Y así, ese es el que van a hacer en la próxima materia conmigo. Exacto. Ahora tenemos dos, que de Cristian y Karen. A ver, Karen y Cristian. Cristian y Karen. Buenas noches. Cristian y Karen. ¿Están? Buenas noches, Inge. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron tarde? Inge, va a disculpar. Lo que pasa es que mi internet estaba mal y intenté entrar en mi computadora, no quiso dar y me conecté en mi celular. ¿Dónde vive usted, Karen? En Quijarro, Inge, Puerto Quijarro. Ah, Puerto Quijarro. ¿Cómo es? ¿Bonito Puerto Quijarro? Y es bien bonito. Y ya viene su fiesta, le cuento. Ah, interesante. Súper. Bien, vamos a iniciar la clase, ¿ya? Ok, ¿dónde nos quedamos la anterior clase? ¿Se acuerdan qué es slide? Toda la pantalla. Esta de aquí, compartir. Ok. Aquí vamos a acomodar un poquito de ventanas que está todo lleno de cosas aquí. Ok. Ingeniero, buenas noches. Una ¿Sí? consulta. ¿Qué dice, estimado? Ingeniero, esos links que mandó no ve para la descarga de los programas. ¿Sí? Si yo quiero trabajar con Canine, solo lo tengo que descargar el Canine, ¿no? No es necesario descargar los otros, ¿no? Sí, pero para entender la clase de práctica que voy a hacer necesito tenerlo, porque si no va a ser difícil que entienda, ¿no? Porque así lo hacemos juntos, ¿no? Yo pongo el bloquecito, ustedes también ponen el bloquecito, ¿no? Abro el bloque, ustedes también abren el bloque. Hago la configuración, ustedes también, ¿me entienden? Y así hacemos toda la clase, que todos hacen todo, digamos, para que aprendan más. Entonces, por eso les decía que tienen que tener todo, todo, ¿no? Si no, va a ser un poquito difícil que aprendan. ¿Me entienden? ¿Ok? Eso es importante, ¿ya? Para que siga la clase más que todo. Bien, entonces ya estamos registrando, verifiquemos, sí, ok. Bien, entonces vimos las herramientas de TL y nos tocaba ver la siguiente slide, ¿no? Por si acaso ya subí todo el material, ¿eh? Termina la clase y yo una media horita me dedico a subir el material. Está, está todo en plataforma. Bien, ya hablamos de Data Warehouse y Data Mars. No me acuerdo. ¿Se acuerdan? A ver, me parece que vimos también la tabla, ¿no? Comparación, ¿cierto? Eso todavía no hemos visto, Inge. Ya. Ok. A ver, vamos a ver en la página. ¿Dónde está? La página. Aquí está la página. Vamos a poner aquí. A ver, aquí está. Semana 2. A ver, esta no es de semana 2. Y aquí yo puse las slides de las 18 a la 42 y está el video 3 y el video 4. Entonces la 42. Entonces la slide, ¿qué número es esta? Esta es la... ok, aquí. Esta tengo que explicarle. Está bien. Para no saltar ninguna slide. Ok, bien, vamos a iniciar la clase, ¿ya? Bien, una vez que nosotros, digamos,
terminamos de hacer el proceso de data cleaning, ¿no ven? De limpieza, ¿no ven? La integración de los datos, ¿no? Obviamente la arquitectura de BI necesita un lugar donde almacenarlos, ¿no? De forma organizada, estructurada, ¿no? Entonces ahí nosotros necesitamos la base de datos. En este caso, si como estamos trabajando con base de datos muy grandes, nosotros necesitamos un database grande, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de los datos, podemos usar un data warehouse o podemos usar un data mart, ¿ya? Entonces vamos a explicar más o menos qué cosa es un data warehouse. Un data warehouse, digamos que es una base de datos centralizada, ¿no? Diseñada para almacenar información histórica, ¿no? Obviamente a ese database grande llega la información de diferentes fuentes, ¿no? Tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, puede recibir datos de un ERP, de un CRM, ¿no? Sistemas de venta, inventario, finanzas o alguna fuente externa, digamos, ¿no? Que tenga que introducir datos al data warehouse, ¿ok? Obviamente, la diferencia del data warehouse con una base de datos operativa, digamos, ¿no? El data warehouse no está pensado principalmente para registrar transacciones del día a día, ¿no? O sea, si yo tengo una base de datos SQL Server en un negocio, ¿no? Las transacciones son, cada una se registra, ¿no? Cada transacción, cada paguito, ¿no ven? Se registra. En cambio, el Data Warehouse no está diseñado y pensado para registrar transacciones del día a día, sino que está diseñado para consultar, comparar, analizar y generar reportes, ¿ok? Que es diferente su función, ¿no ven? Por ejemplo, permite analizar ventas de varios años, por ejemplo, compara una sucursal, ¿no? Con otra sucursal, ¿no? Medir el crecimiento de una sucursal con otra sucursal, revisar comportamiento de clientes o evaluar un costo por un periodo. Pero podemos hacer comparaciones de varios años, no solo de un año, ¿no? De dos, de tres, de cuatro, ¿no? Años, digamos, ¿no? En cambio, el Data Mart, ¿no? El Data Mart es más específico, es sub- un subconjunto de Data Warehouse, o sea, un pedacito, digamos, ¿no? O sea, orientada a una área concreta, ¿ya? En un área concreta del negocio, obviamente, ¿no? Entonces puede existir un Data Mart de ventas o otro Data Mart de finanzas, o uno de recursos humanos, o uno de logística, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces es más específico. La ventaja, digamos, del data mart es que integra información más enfocada y rápida, ¿no? De cualquier departamento de esos que yo le nombré, ¿no? De finanzas, ventas, recursos humanos. ¿Ok? Y no todos los usuarios, digamos, necesitan acceder todo el día al data warehouse. Muchas veces solo necesitan los datos relevantes, ¿no? De su área. Entonces, ahí es más pertinente el data del data mart, ¿ya? Un ejemplo sencillo para que ustedes entiendan, digamos que el data warehouse sería como el almacén central de toda la información de la empresa, ¿no? Y el data mart sería como una sección específica de ese almacén, preparada para una área específica, puede ser ventas, finanzas, inventario, etcétera, ¿no? Em, el Data Warehouse integra una visión global, digamos, de la organización, ¿ok? En cambio, el Data Mart, digamos que entrega una vista específica para un área de negocio, digamos, ¿no? Específico, ¿ok? Bien, aquí tenemos una tablita, digamos, donde estamos haciendo una comparación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la característica, ¿no? Tenemos el Data Warehouse. Tenemos el Data Lake y tenemos el Data Lake House, ¿ok? Entonces, tenemos tipo de dato estructurado. Los tipos de datos que van al Data Warehouse tienen que ser estructurados, ¿no ven? En el Data Lake, por ejemplo, son más crudos, son estructurados también, semi-estructurados y no estructurados. Entran al Data Lake, ¿ok? En cambio, el Data Lake House, mixto, digamos, ¿no? Estructurados y no estructurados, que sería una derivación del Data Lake, ¿ok? En cuanto a estructura, ¿no? El Data Warehouse es altamente organizada,
el data lake es más flexible, siendo más pequeñito, ¿no? Sin esquema previsto. El data lakehouse unifica data warehouse y data lake. Modelo de esquema, ¿no? Tenemos que el data warehouse hay el modelo estrella, ¿no? La estructura de la base de datos sigue una conformación estrella o una conformación de copo de nieve, ¿ok? Y hay otros más, digamos, ¿no? Que vamos a ver. En cambio, el data lake sigue un esquema on-read, totalmente diferente, ¿no? El data lakehouse usa tablas transaccionales más catálogos. ¿Cuál es el uso principal? El Data Warehouse es uso para reportes, análisis OLAP, ¿no? BI clásico. En cambio, el Data Lake es una base de datos de exploración, sirve para hacer Machine Learning, sirve para hacer Artificial Intelligence y sirve para hacer almacenamiento masivo. En cambio, el Data Lakehouse hace Business Intelligence clásico, analítica avanzada, Machine Learning e inteligencia artificial. ¿Cuáles son las ventajas? En el Data Warehouse tenemos consistencia, integridad, alto rendimiento. En el Data Lake es escalable, soporta variedad de datos, ¿no? Y también en el Data Lakehouse, flexibilidad, gobernanza y soporta ACHIS. Ahorita le voy a explicar eso. ¿Cuáles son las limitaciones? Rigidez, costoso, difícil con datos no estructurados. El Data Lake, riesgo de Data Swamp, que vamos a explicar, y poca gobernanza. En cambio, el Data Lakehouse, complejo y nuevo, digamos, requiere madurez tecnológica. Entonces, esa es la tablita, ¿no? Ahora vamos a explicar un poquito cada punto, ¿no? Entonces, el Data Warehouse es la opción clásica en Business Intelligence, ¿no? Trabaja principalmente con datos estructurados, ¿no? Organizados en tablas y preparados para reportes, para dashboard, ¿no? Y análisis OLAP, ¿ok? Su ventaja principal es la consistencia, los datos están limpios, integrados, gobernados, ¿no? Por eso es muy útil, digamos, para indicadores oficiales de negocio. En cambio, el Data Lake es más flexible, ¿no? Permite almacenar datos en bruto, ¿no? También llamados raw data, ¿no? El dato en bruto. Puede guardar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Por ejemplo, archivos CSV, JSON, log, imágenes, texto, sensores o datos masivos. Digamos que su ventaja es la calidad y la veracidad, digamos, ¿no? La variedad de datos. Pero si no existe una buena gobernanza, puede convertirse en un data swamp, ¿no? Un problema, ¿no? Es decir, un pantano de datos sería la traducción de data swamp, ¿ya? Data swamp significa pantano de datos, o sea, es un pantano, tú cuando entras no puedes salir, ¿no? Después te hundes, no puedes caminar, no puedes salir, eso se vuelve complicado si no existe gobernanza, ¿ya? Si no existe gobernanza, se transforma en un pantano de datos o data swamp, ¿ok? Donde nadie sabe qué información es confiable, ¿no? En cambio, el Data Lakehouse, digamos, surge como una arquitectura híbrida, ¿ya? Busca unir la flexibilidad del Data Lake con la capacidad de control, catálogo, transacciones y gobernanza de datos que tiene el Data Warehouse. Entonces es un híbrido el Data Lakehouse entre Data Warehouse y Data Lake, ¿no? Pero es más pequeño, ¿ok? Por eso se usa mucho cuando una organización necesita BI tradicional, pero también necesita analítica avanzada, machine learning o inteligencia artificial. ¿Okay? Digamos que una empresa que solo necesita reportes financieros y ventas históricas puede trabajar bien con un data warehouse. En cambio, una empresa que recibe logs, sensores, archivos, documentos, datos masivos, puede necesitar un data lake, ¿no? Y una empresa que requiere hacer dashboard, ¿no? Las dashboard. Además, entregar modelos de IA sobre grandes volúmenes de datos puede considerar un data lakehouse, que es el híbrido entre data warehouse y data lake, ¿ya? Entonces, tenemos que diferenciar, ¿no? En forma clave
El Data Warehouse responde bien a preguntas de negocio ya definidas. Data Lake permite explorar datos variados antes de saber exactamente qué se va a analizar. Data Lakehouse intenta soportar ambos escenarios, ¿no? El híbrido, ¿no? BI estructurado y analítica avanzada, ¿ok? Entonces, esto nos hace pensar que obviamente no se elige una arquitectura porque está de moda, ¿no? No es como que yo me agarro una polerita, digo, me compro esta polerita porque está de moda, digamos, ¿no? Porque la tiene mi amigo, la tiene también mi otro amigo. En este caso, yo tengo que elegir, digamos, según el tipo de datos, el nivel de gobernanza requerido, ¿no? El volumen, ¿no? Entonces, ahí hay unas consideraciones, ¿no? Entonces, tengo el presupuesto, el uso esperado que yo necesito darle a este database, ¿no? Quiero hacer reportes, exploración, analítica avanzada, inteligencia artificial, ¿qué quiero hacer? Entonces, la selección de Data Warehouse, Data Lake o Data Lakehouse no es acaso, es en función a los datos. Por eso que yo siempre repito cada vez que tenemos que ser data driving, ¿no? O sea, tenemos que ser personas que se dejan guiar por los datos, ¿no? Los datos deciden todo. ¿Ok? Perfecto. Bien, aquí vamos a ver algunas aplicaciones y tecnologías del BI, ¿ya? Herramientas que permiten analizar y visualizar los datos. Entonces, en esta slide, digamos que cerramos la explicación de los componentes de una arquitectura de Business Intelligence o BI o inteligencia de negocio, ¿no? Después de tener, tener, digamos, fuentes de datos, ¿no? El proceso ETL, el Data Warehouse y Data Mart, ¿no? Necesitamos las aplicaciones y tecnología de BI, ¿no? Porque estas son las herramientas que permiten usar los datos para generar valor, ¿no? Entre estas aplicaciones encontramos, digamos, los informes, ¿no? Que nos permiten resumir la información más relevante, obviamente, ¿no? Las dashboards que muestran indicadores visuales, ¿no? Tenemos ahí los KPI, tenemos los indicadores visuales que nos hacen entender, ¿no? Algunas informaciones, ¿no? Algún dato que nosotros estamos evaluando. El OLAP, que permite análisis multidimensional, ¿no? El CPM, que ayuda, digamos, a gestionar el rendimiento corporativo. La analítica empresarial, que permite trabajar con modelos, ¿no? En modelos estadísticos y predictivos. Y ahí entra el machine learning, la inteligencia artificial y la minería de datos. Obviamente que ahí busca patrones ocultos en grandes volúmenes de información, ¿no? Minería de datos, ¿no? Pero hay un punto clave, digamos, todas estas herramientas necesitan una base sólida, ¿no? Obviamente tenemos que tener conocimientos de estadística, conocimientos de machine learning, inteligencia artificial para hacer modelos predictivos, ¿no? Y ahí entran los procesos transversales. Perdón que me parece que está entrando una persona que escuché el tintín. Vamos a preguntarle por qué llegó tarde. ¿Qué dice amigo Luis Fernando? Luis Fernando. Buenas noches, ingeniero. Aquí estamos conectándonos, estábamos un poquito saliendo de trabajo recién. ¿Dónde trabaja usted, Luis Fernando? Hola, hola, sí, ingeniero, recién estaba saliendo de trabajo. ¿Dónde trabaja usted? Luis Fernando. Trabajo en lo que es servicios informáticos, ingeniero. ¿En qué, Nosotros en, podemos, en qué empresa? en Gold System, ofrecemos hosting y dominio y también hacemos instalaciones e implementaciones de, como les comenté el lunes, creo que no, Ajá. hacemos implementaciones de ERP, Ok, sistemas para ok, ahora sí me ventas, acuerdo. compras, inventarios. Ok. Está bien, gracias, Fernando. Listo, Bien. ingeniero. Ok, sigamos con la clase entonces. Este es el sitio. Hay otra persona que está entrando aquí.
Ok. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la clase, ¿ya? Vamos a continuar con la clase. Bien. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en los procesos transversales, ¿no? Ok. Bien, la gestión, digamos que la gestión de metadatos permite documentar de dónde vienen los datos, ¿no? Entonces, qué significan, cómo se calculan y cómo deben interpretarse. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de ventas, debemos saber si son ventas facturadas, cobradas, netas o brutas, ¿no? Porque hay una diferencia, ¿no? O sea, no puedo yo decir, hablar de ventas y decir, ¿qué cosa de ventas? Facturadas, las cobradas, las netas o brutas, o sea, hay una diferencia, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? La gestión de metadatos, ¿ok? La gestión de calidad de datos asegura que la información sea correcta, que sea completa y que sea consistente, ¿no? Si hay duplicados, errores o datos incompletos, tengo que hacer un análisis para determinar estos valores, poder solucionar, ¿no? Hacer un, ¿cómo se dice? Un análisis de data cleaning, un análisis, un pre-processing de los datos para que yo pueda decidir si hay un duplicado, si tengo que eliminar, no lo tengo que eliminar, si hay un dato vacío, si tengo que sustituir ese valor con una media de los valores, con un valor máximo, un valor mínimo, ¿no? Tengo que hacer ese análisis, ¿no? ¿Ok? Después tenemos también la parte de la gobernanza de datos, que define las reglas, los roles y las responsabilidades, ¿no? Establece quién puede acceder a los datos, quién los valida, quién fue, qué fuente es oficial y cómo se protege la información sensible. ¿Ok? Y ahí también aparece obviamente otra cosa importante que es la seguridad de la información, ¿no? Y ahí entro con el conocimiento de la maestría que tengo en seguridad informática, ¿no? Que hice en Italia. Entonces ahí todos los usuarios deben acceder a todos los datos, sí, ¿no? Pero depende, ¿cómo se dice? En la asignación de qué cosas tienes que ver, ¿no? O sea, qué dato puedes ver, qué dato no puedes ver, qué dato puedes modificar, qué dato sí puedes modificar, ¿no? Entonces, la empresa debe proteger la información físicamente, ¿no? Del externo y también del interno, ¿no? Poniendo reglas, pues del externo, poniendo un firewall, que es un dispositivo que permite bloquear el ingreso externo físico, del interno, poniendo antivirus, haciendo cursos, digamos, a las personas, ¿no? De reglas de comportamiento básico de seguridad informática, ¿no? Que sé yo, te llega un email, ¿no? Y dice, presiona aquí, no presioné, ¿no? O sea, veamos qué cosa es, digamos, de dónde viene, quién te lo manda, porque si no puede ser un virus, puede ser un spam, puede ser un montón de cosas, ¿no? Entonces, la empresa debe proteger la información financiera, ¿no? La información comercial, la información personal o la estratégica, ¿no? ¿Ok? Eh, un ejemplo sencillo para que entiendan ustedes, por ejemplo, un dashboard puede mostrar ventas por sucursal, pero para que ese dashboard sea confiable, primero debemos saber de que el sistema de qué sistema vienen las ventas, obviamente, ¿no? O sea, para que sea confiable debemos saber de qué sistema vienen las ventas. ¿Cómo se limpian? ¿Quién valida los datos? ¿Qué significa exactamente venta? ¿No? Como expliqué hace rato, ¿no? ¿Y qué usuarios tienen permiso para ver esa información? Porque no todos pueden ver esa información, ¿no? Entonces, la cosa que ustedes tienen que agarrar como concepto es que las herramientas muestran los datos, pero los procesos transversales les dan la confianza. Sin metadatos, calidad, gobernanza y seguridad, el BI puede producir reportes visuales, pero no necesariamente decisiones correctas. Entonces, de nuevo, la herramienta muestra los datos, pero los procesos transversales les dan la confianza. Sin metadatos, calidad, gobernanza y seguridad, el BI puede producir un reporte visual que necesariamente te puede llevar a decisiones no correctas, ¿ok? O decisiones correctas. O sea, puede ser correcta o puede ser incorrecta. O más probable que sea incorrecta si tú no has hecho un análisis de la confianza, de los metadatos, de la calidad, de la gobernanza y la seguridad.
¿Ok? Bien. Aquí ustedes miren, les estoy haciendo ver una base de datos de un data warehouse, un esquema a estrella. ¿Ok? ¿Por qué? Porque parece una estrellita, ¿no? Ven la punta, esta punta de aquí es esta, digamos, ¿no? ¿Ven? Esta punta de aquí es esta, ¿no ven? Y esta punta y esta punta son estas, digamos, ¿no? Entonces, aparentemente tiene una forma estrella, ¿no? Entonces, tenemos una tabla principal central, ¿no? Con sus llaves primarias, secundarias, y tenemos otras tablas secundarias que están relacionadas a la tabla primaria, ¿no ven? Y estas son las tablas que se llaman dimensiones, ¿no? Aquí tengo una dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4, ¿no? Y aquí la tabla central se llama la tabla de los hechos, ¿ok? Entonces, este modelo, ¿no? Típico, que se llama esquema a forma de estrella, ¿no? No sé si está correcto lo que escribí, aquí me vino la duda. ¿Se dice esquema en estrella o esquema estrella directamente? Aquí me vino la duda, después lo verifico. Bien, entonces, la tabla central, ¿no? La tabla central es llamada tabla de hechos, ¿ok? Esta tabla guarda, digamos, los eventos medibles del negocio, ¿ya? En las dimensiones, mide los eventos medibles del negocio. Por ejemplo, ventas, ¿no? Compras, pagos, pedidos, entregas o reclamos, digamos, ¿no? Están ahí en la tabla central, ¿ok? Entonces, mide, básicamente guarda los eventos medibles del negocio, ¿ok? La tabla de los hechos contiene dos tipos principales de datos, ¿ok? Primero, las claves, ¿no? Que conectan con las dimensiones, ¿ok? Las claves que conectan con las dimensiones. Segundo, las medidas. Hay un micrófono abierto. Segundo, las medidas que queremos analizar, ¿ok? Como cantidad, bendita, o bendita, ¿se dice? Sí, bendita. ¿Cómo se dice? Cantidad, cantidad vendida, como cantidad vendida, ¿no es cierto? Monto total, costo, descuento, utilidad o número de transacciones, ¿ya? Obviamente alrededor de estas dimensiones, alrededor de estas tablas de dimensiones, ¿no? Estas dimensiones describen el contexto del hecho. Por ejemplo, la dimensión cliente responde a quién compró. La dimensión producto responde a qué se vendió. La dimensión tiempo, no sé, responde a cuánto ocurrió o cuándo ocurrió. La dimensión sucursal responde a dónde ocurrió. La relación, digamos, normalmente es 1 a mucho, ¿ya? Porque yo tengo aquí la tabla de hechos que se relaciona con varias tablas. Entonces la relación es 1 a mucho, ¿no? Una dimensión puede estar relacionada con muchos registros de hechos, ¿no? Por ejemplo, un producto puede aparecer en muchas ventas, ¿no ven? Entonces, por eso que es 1 a mucho, ¿ok? Supongamos que queremos analizar ventas, ¿no? Entonces, la tabla de hechos sería facturas, ventas. Está aquí central, ¿ya? Sería facturas, ventas. Y tendría campos como, en vez que diga dimensión 1, tendría ID cliente, digamos. ID producto, ID fecha, ID sucursal, ¿no ve? Cantidad, monto total. Esa sería mi tabla de factura, ventas, la tabla de hechos central, ¿ok? Las dimensiones serían, por ejemplo, aquí una dimensión sería, por ejemplo, ¿qué nombre podríamos poner? Sería cliente con nombre, edad y ciudad, ¿ok? Tendría la dimensión, qué sé yo, producto, ¿no? La dimensión producto con categoría, marca, precio. La dimensión fecha, ¿no? Con día, mes, año. La dimensión, la cuarta, ¿no? Que sería dimensión sucursal con ciudad, zona, encargado. Entonces yo, a través de la interacción de la tabla de hechos con esas cuatro, puedo hacer una interrogación, digamos, en varias dimensiones, ¿no? Entonces, ustedes ven que la arquitectura estrella tiene esa ventaja. ¿Por qué? Porque ahí yo podría hacer interrogaciones de BI muy complicadas, digamos, ¿no?
facilitadas por la arquitectura estrella. Entonces yo ahí podría preguntar, digamos, ¿cuánto vendimos por mes? ¿Qué productos vendió más? ¿No? ¿Qué sucursal tuvo mayor ingreso? ¿Qué cliente compra con más frecuencia? Pero aquí no estamos hablando de un día, ¿no? Estamos hablando de interrogaciones de que yo podría hacer entre un año, entre 2 años, entre 3 años, ¿no? Un historial, ¿no? Que tengo de 10 años, de 5 años, no sé, quiero comprar periodos grandes, ¿no? Porque tengo una base de datos, un data warehouse, ¿no? Entonces podemos decir que el esquema estrella simplifica el análisis, ¿no? La tabla de hechos guarda lo que ocurrió y las dimensiones explican desde qué perspectiva queremos analizarlo. Entonces la tabla de hechos guarda lo que ocurrió y las dimensiones explican desde qué perspectiva queremos analizarlo, ¿no? ¿Qué perspectiva quiero? Quiero saber, qué sé yo, el nombre, la edad, ¿no? O si no, en la dimensión producto, la categoría, la dimensión fecha, qué año, mes, ¿me entienden? ¿No? Entonces, ayuda muchísimo, ¿no? Para poder hacer el análisis, es más fácil, ¿no? Por eso que usamos el BI, Dashboard y Análisis OLAP, ¿ok? Bien. Otra arquitectura usada, ¿no? En lo que es las arquitecturas de Data Warehouse, tenemos, por ejemplo, el esquema Stark o estrella, ¿no? Que parece una estrella, ¿no? Pero una estrella como la que vimos hace rato, ¿no? La que se usa, digamos, pero es una cosa que lo usan cuando necesitas más dimensiones y dimensiones que interactúan con las dimensiones, ¿lo ven aquí? Yo tengo esta dimensión que interactúa con otra dimensión llamada 3A, ¿no? Esto se llama esquema copo de nieve, ¿ok? Que es esta de aquí, el simbolito, ¿no? Parece un copo de nieve. El concepto es siempre el mismo, ¿no? La tabla de hecho es la tabla central, ¿no? Y tengo mis dimensiones, pero con la diferencia que algunas dimensiones, como esta de aquí, tienen una dimensión secundaria, ¿no? ¿Ok? Como esta dimensión de aquí tiene una dimensión secundaria. O podría ser que esta también tenga una dimensión secundaria, ¿ok? Ese es otro tipo de esquema copo de nieve. O el que es el esquema constelación, ¿no? Que parece una constelación, ¿no? ¿Lo ven aquí? Parece una constelación, ¿por qué? Porque ven aquí la tabla de los hechos, por ejemplo, tiene una relación directa con esta tabla. Y hay otra tablita de hechos más pequeña, ¿no ven? Que esta tablita más pequeña también tiene una interacción con esta dimensión y también esta con esta dimensión, ¿no? Esta tiene una arquitectura, una dimensión única y también interactúa con esta de aquí. Entonces esto se llama esquema de constelación, ¿ya? Entonces, este esquema, ¿no? de constelación, como pueden ver, tiene dos tablas de hecho, ¿ok? Tiene dos tablas de hecho. Bien, aquí el clásico mensajito que les doy a ustedes, ¿no? Entre una teoría y otra, yo les hago ver siempre el pensador moderno, ¿no? Con su teléfono celular y explico un concepto, ¿ok? Aquí esto es latino, ¿no? Alguno de repente conoce el latino, aquí dice per aspera ad astra. Básicamente dice a través de las dificultades hacia las estrellas, ¿no ven? Ven a esta persona que quiere alcanzar la estrella, ¿no? Quiere alcanzar la estrella, pero tiene un montón de espinas aquí, ¿no ven? ¿Lo ven? Tiene un montón de espinas, ¿no ven? Entonces él tiene que pasar algunas dificultades para poder llegar a las estrellas. Entonces esto representa que uno para lograr alcanzar un objetivo, ¿no? Requiere esfuerzo, requiere superación de obstáculos, ¿no? Requiere un objetivo, ¿no? Requiere una serie de cosas que ustedes tienen que tener, ¿no? Para poder alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, esta frase me encanta porque se dice per aspera ad astra, ¿ok? Para que les sirva de algo este consejito. Bien. Entonces vamos a leer esto. Dice, los esquemas tradicionales de modelado, como el esquema en estrella y el copo de nieve, continúan siendo los más utilizados en entornos de BI.
debido a su simplicidad, eficiencia en las consultas y facilidad de entrenamiento para usuarios de negocio y técnicos, ¿no? Sin embargo, en los últimos años han surgido otros enfoques que responden a necesidades más complejas, como el Data Vault, que ofrece flexibilidad y auditabilidad en entornos con alta variabilidad de datos. Los esquemas en galáctica o constelación de hecho que permiten representar múltiples procesos de negocio, ¿no? Interrelacionados o incluso modelos más recientes como los Anchor Models y Data Lakehouse Schema, diseñados para escenarios de alta escalabilidad, ¿no? Integración de datos estructurados y no estructurados y analítica avanzada. Estos enfoques emergentes no reemplazan a los tradicionales, sino que amplían el abanico de posibilidades para adaptarse a distintos niveles de madurez y requerimientos. ¿Qué significa? Que, digamos que, sobre todo aquí en Bolivia, ¿no? Nosotros estamos muy atrasados en la parte de lo que es implementaciones de Data Warehouse, Data Lake o Data Vault, ¿no? Entonces, seguramente nuestros esquemas para Bolivia van a ser los clásicos, digamos, ¿no? Vamos a usar lo que es el copo de nieve o el esquema estrella, digamos, ¿no? Pero obviamente para las necesidades modernas de ahora, obviamente hay estos nuevos esquemas de bases de datos que lo exige lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? O sea, ahora ustedes saben que tenemos con los teléfonos celulares, cada uno de ustedes genera un montón de contenido al día, ¿no? Hace su post en Facebook, TikTok, hace su TikTok, entonces todo el mundo está comenzando a generar un montón de información, ¿no? Y las empresas ahora se basan mucho también en lo que es el análisis de lo que la gente piensa, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Entonces van a ver lo que dicen en las redes sociales, ¿no? Esa información es preciosa, ¿no? Para saber si de repente mi producto les gusta o no les gusta, digamos, ¿no? Es importante saber el sentiment, ¿no? Y hacen lo que se llama sentiment analysis, ¿ok? Bien, aquí ven un cubo multidimensional, ¿no? Donde el eje vertical es la primera dimensión, ¿no? Que en este caso es el atributo. Aquí tenemos la segunda dimensión. Tenemos que es el atributo 2, ¿no? Está en la segunda dimensión. Y tenemos el eje Z, ¿no? Que es el atributo 3, ¿no? Que es la tercera dimensión. Entonces, aquí, por ejemplo, en este cubito de aquí, en este pequeño cubito de aquí, ¿no ven? Ok, que está aquí, ¿no ven? En el ángulo, ¿no? Ok. Yo tengo un indicador 1 donde puedo tener el atributo 1 con valor 5, el atributo 2 con valor 4, el atributo 3 con valor 3. Entonces yo estoy haciendo un análisis en 3 dimensiones. ¿Ok? Estoy haciendo un análisis en 3 dimensiones. Entonces, este concepto que hago ver en esta slide es muy importante, ¿no? Que hace ver el cubo multidimensional, muy utilizado en lo que es el análisis de Business Intelligence. Y OLAP, ¿ok? La idea es muy simple, ¿no? Un dato de negocio no se analiza solo en una manera. Normalmente queremos verlo desde varias perspectivas, ¿no ven? Por ejemplo, si analizamos ventas, podemos tener dimensión 1, podemos tener el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el año, el trimestre, mes o día. Dimensión 2, podemos tener el producto, por ejemplo, categoría, marca o tipo. Dimensión 3, podríamos tener, por ejemplo, país, ciudad y sucursal. Entonces, si ustedes ven, podemos hacer muchos matches, ¿no? Yo puedo decir, a ver, en el año 2025, quiero ver la categoría pantalones, ¿no? O la categoría marca, digamos la marca, no sé, Yves Saint Laurent, ¿no? ¿Del qué país? De Bolivia, ¿no? De la sucursal esta, ¿cuánto vendí? ¿Me entienden? Entonces yo tengo la posibilidad de hacer interrogaciones en 3 dimensiones. Entonces, dentro del cubo nosotros encontramos los indicadores o medidas, ¿no? Ahí está el ejemplito del indicador, ¿no? Por ejemplo, ventas totales, utilidad, cantidad, ¿no? Costo, margen, ¿ok?
Entonces cada celda del cubo representa un valor específico del indicador para una combinación de dimensiones, como en este caso, ¿no ven? Indicador 1 es la combinación de 3 dimensiones que tienen el atributo 1, atributo 2, atributo 3 con valores específicos. ¿Ok? Supongamos que queremos analizar el indicador ventas totales, digamos, ¿no? Entonces podemos preguntar cuánto se vendió en enero, cuánto se vendió en enero del producto A, cuánto se vendió en enero del producto A en la sucursal de Santa Cruz. Cada vez que agregamos una dimensión, hacemos un análisis más específico. Entonces yo podría agregar dimensiones y hacer análisis más granular, más específico, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la utilidad del cubo multidimensional, ¿ok? Bien, aquí básicamente siempre lo mismo que le expliqué, pero le puse algunos productos. Ven que en el eje vertical están los productos, como por ejemplo, para que se entienda mejor, ¿no? El eje vertical son los productos, donde tenemos las laptops, tenemos los mobile, tenemos las TV y tenemos los tablets, ¿ok? En el eje horizontal, ¿no? Tenemos la geografía, tenemos los países, Asia, USA, Asia, Australia, Europa. Y en el eje Z, que es este de aquí, ¿no ven? Que tenemos algunos valores que vamos a interrogar como Q1, Q2, Q3, Q4. Podemos hacer esa combinación, podría ser el tiempo, digamos, ¿no? Q1 el tiempo, Q2 el tiempo, Q3 el tiempo, Q4 el tiempo. Entonces, en esta slide, digamos que representamos una representación práctica de un cubo multidimensional, ¿no? Que es la estructura conceptual usada en OLAP y BI. La idea principal, digamos, es que una empresa no analiza un dato de forma aislada, ¿ok? Normalmente quiere responder preguntas combinando varias perspectivas, no solo una perspectiva, ¿no? Entonces, yo puedo hacer el producto laptop, el producto mobile, el producto tablet, el producto TV, ¿no ven? Con geografía, USA, Asia, Australia, Europa, o con el tiempo, Q1, Q2, Q3, Q4. Dentro del cubo, digamos que se encuentran las medidas o indicadores, por ejemplo, ventas, utilidad, cantidad de venta, ¿no? O costo o margen. Entonces, cada celda, ¿no? Cada celda del cubo representa un valor específico para una combinación concreta, ¿no? Cada cubito, al inicio, al final, en medio, representa, ¿no? Un valor específico para una combinación concreta. Por ejemplo, aquí yo podría decir, de las laptops, ¿no? Agarro los laptops, ¿no ven? Y digo, en Asia, ¿no? En Asia, entonces digo, los laptops en Asia, ¿no? Y durante el periodo Q2, y tengo un resultado, ¿no ven? O si no, digo las ventas de las televisiones, ¿no ven? Ventas de las televisiones en Europa, ¿no ven? Y escojo durante un periodo Q4, digamos, y tengo un resultado cuando voy hacia un cubito, ¿no? Que me da esa respuesta que yo quiero. O puedo decir, por ejemplo, utilidades de tablet en América durante Q1, ¿ok? Entonces, la ventaja del cubo es que permite analizar los datos desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces, puedo agarrar el ángulo laptop, el ángulo producto, lugar geográfico y tiempo, en este caso, ¿no? El usuario, digamos, el que está haciendo la interrogación, puede mirar ventas por producto, luego cruzarlas por región, después filtrarlas por trimestre y después comparar los resultados. ¿Ok? Bien. No voy a hablar de lo que son las operaciones típicas en un cubo OLAP, para no complicar mucho, porque ahí tendría que hablar de lo que es slice, dice, drill down, roll up, pivot. Para no complicar, me voy a parar aquí ya, para que no sea muy complicado. Bien, obviamente nosotros necesitamos de una herramienta de modelado multidimensional, ¿no? Para poder hacer nuestro modelado. Entonces usamos estas herramientas de Microsoft, podemos usar herramientas de Oracle, herramientas de IBM o herramientas de SAP y también
Pentaho para hacer el modelado multidimensional. Ok. Hay alguien que está entrando, me parece. Veamos. Aquí está Erwin. Erwin, Buenas noches, Inge, perdón, se me apagó la máquina y me volví a conectar recién otra vez. ok, porque si no era el campeón en llegar tarde usted, ¿eh? Le No, damos no, un no, premio. estaba Gracias, Erwin. A ver, alguien escribió, la forma más correcta y usada en español es esquema en estrella. Ok. Esquema en estrella, modelo en estrella, ok. Esquema, ok, está bien. Entonces lo escribí bien, ¿no? Está bien. Bien, gracias. Obviamente tenemos otras herramientas complementarias, ¿no? Como por ejemplo Apache, BMC, Workload, pero no creo que ustedes hagan modelado de cubos multidimensionales, digamos, ¿no? O esquemas. Lo que sí nosotros nos interesa es esto, ¿no? Las herramientas de visualización, ¿ok? Y aquí tenemos lo que es Power BI, ¿no? Que es muy usado en todo el mundo. Tenemos W, que es otro producto muy usado. Y Click, digamos que se las pelean entre estos, ¿no? Después también está IBM Cognos, que lo usan más en América, Looker, Domo, Oracle, ¿no? Pero los más conocidos, digamos, más usados son estos. Ahorita vamos a ver, me parece que tengo una slide donde hago ver sí, aquí está. Ok. Esto se llama Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platform, ¿no? Esta figura. Y esto lo produce esta empresa que se llama Gartner, muy famosa, ¿ya? Donde ellos hacen estudios de alto nivel para decir y clasificar muchas cosas. En este caso, este gráfico clasifica los líderes, digamos, ¿no? Aquí están los líderes. Este es el cuadrante de los líderes. Y aquí dice, pero esto es del 2024, ¿eh? Hay que ver ahora en el 2026 cómo está la situación. Aquí la situación dice que Google está en el 2024 en el top, digamos. Espera, mi micrófono que lo voy a cerrar ahorita, ¿eh? Cerrar los micrófonos. Ahora sí. Bien, ya lo apagamos el micrófono. Entonces, esta empresa que se llama Gartner hace investigaciones de diversas cosas, ¿no? A nivel de tecnología. Y aquí en este cuadrante, ¿no? Clasifica aquí, en este cuadrante de aquí, los líderes. ¿Ya? Aquí clasifica los líderes. Estos son los líderes, esto nos interesa. Aquí abajo están los visionarios, ¿no ven? Aquí están los más, digamos, malitos, digamos, ¿no? Y aquí están los que hacen competencia, va a ver. A nosotros nos interesa este de aquí, este cuadrante. Entonces, los líderes en esta tecnología en el 2024, repito, en el 2024, estaba Microsoft. Entonces, podemos decir Power BI, ¿no? Después, otro líder en el 2024 era Salesforce con Tableau, o sea, Tableau. ¿No? Y Click era uno de los peores, digamos. Después estaba Oracle y otro, digamos, ¿no? Aquí. ¿Okay? Pero el campeón, digamos, en el 2024 era Power BI, ¿no? Como líder mundial, digamos, ¿no? De software de BI. Obviamente, ahora tendríamos que buscar en internet, veamos si encontramos esto. Magic Quadrant for Analytics, Analytics and Business Intelligence. Bueno, veamos si al menos el 2025 hay, veamos. A ver, vamos a poner aquí. Microanalytics Business Intelligence. Dije, disculpe, ¿está ¿Sí? grabando la clase? ¿Sí? Ya, ¿Sí? gracias. Gracias por preguntar, más bien, importante. Ok, vamos a ver aquí.
¿Por qué no me lo hace ver? Tengo que logarme. Pero veamos. Imagine. Aquí está. Este ya está aquí. Vamos. Ok, este es 2025. Vamos a ver si lo podemos ver un poquito más grande. Sí, ven que cambió un poquito. O sea, siempre el líder en el 2025 es Power BI, ¿no? Con el producto de Microsoft. Después sigue Tableau y está ahí peleando con un instrumento de Google, de BI. Y aquí abajito está Click. ¿Ok? Veamos si hay el 2026. Vamos a ver si hay el 2026. 2026. Veamos si ya está listo. Me parece que no salió todavía. Oh, aquí dice Gartner Alpha. Veamos si es esto. Leaders Alpha Sense. No, esto es otra cosa. Va a ver, nos conformamos con el 2025, ¿ya? Entonces vemos que a nivel mundial tendencialmente es Power BI, ¿no? Y es comprensible, ¿por qué? Porque las empresas tienden a usar productos Microsoft, ¿no? O sea, que interactúan con sus productos ya que están en el ecosistema de la empresa que es Microsoft, ¿no? Pero repito, o sea, no es que la herramienta elige a la persona que hace BI, es la persona que hace BI que elige la herramienta en función a lo que ya hablé en la clase, ¿ok? Eso es muy importante entender. Ok. Bien. Ok. Otro concepto que vamos a ver. Y miren, ya estamos terminando la parte teórica. Vamos a entrar a la parte práctica. Así que necesito... ¿Cuántos ya tienen sus programas instalados? Ingeniero, buenas noches. Sí. Yo tengo una Mac y yo estoy usando Docker, Visual Code, Sí, está bien. No hay está problema. bien. Ahora, lo que yo estaba entendiendo era que usted quería que descarguemos esa base de datos y lo hago correr en esto de acá. Claro, pero en tu caso, ¿cómo vas a hacer? No puedes hacerlo correr en Mac, esa base de datos, porque es Microsoft, ¿o no? Sí, eso le quería preguntar. Entonces, tu alternativa es esta, complicada. Va, complicada no, porque ahora con la IA no es nada complicado. Tú tienes un PC con un sistema operativo que no es Windows, ¿no? Tienes un sistema iOS, ¿no? Sí, ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Tú una base de datos Microsoft no la puedes restablecer. Entonces, tú puedes hacer esto, puedes agarrar y crear tu container, ¿no? Y en tu container Docker tú creas la base, ahí sí puedes instalarte un SQL server, un container, ¿no? Y ahí tú restableces la base de datos mía. ¿Ok? Y tú ahí trabajas con Visual Studio Code, siempre del Mac, ¿no? Tú interactúas dentro del container Docker. Este es el container Docker. sí, creo que es lo mismo que hicimos con la anterior ingeniera, que ella nos hizo descargar una base de datos de Aventura Works, no sé qué, 2000. Sí, Y eso sí, nos hizo descargar ella y lo apliqué así como usted está mostrando y exacto. viéndolo por Visual Code, digamos. Lo Exacto, mismo, entonces tendría que hacer solo que con la base de datos que usted mandó. exactamente, sí, exactamente. Ah, ya, ok. Exactamente, sí, Listo, sí, dije, muchas gracias. exacto. Ok, bien, ahora para completar, digamos, nuestro conocimiento de lo que es el Business Intelligence o BI o inteligencia de negocio, vamos a hablar de lo que es el BI en la nube, que es un concepto muy importante y que ustedes tienen que saber, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas cosas se trabajan en la nube, ¿no? Entonces, transformando el análisis de datos con tecnología cloud. O sea, estamos hablando
de cloud, ¿no? Entonces hacer BI en cloud. Vamos a ver esas cosas, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Qué es el BI en la nube? ¿No? Uso de herramientas de Business Intelligence hospedadas en plataformas cloud para análisis de datos en tiempo real y acceso global. Nosotros, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, la empresa italiana, Conet Italia, todo lo que nosotros usamos está en cloud. La base de datos de los clientes está en cloud, ¿no? Porque se imaginan un hospital, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, este es un hospital que nosotros hemos vendido el software, este es otro hospital que nosotros vendimos el software, este hospital que vendimos. ¿Qué sucede? Este hospital de aquí está, no sé, está en España, digamos. Yo no tengo la ñ en mi teclado, así que voy a hacer España, así ya, España, porque no tengo la ñ. Este otro hospital está en Inglaterra, ¿no ven? Y este otro hospital está en Roma, Italia, digamos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Peor si forman parte de una cadena, digamos, ¿no? Entonces, no podemos tener la base de datos de este, la tenemos en local aquí, la base de datos de este la tenemos en local aquí, la base de datos de este la tenemos en local aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Que si sucede algo aquí, qué sé yo, un incendio, ¿no? Se rompió un disco, pues, cualquier cosa, van a perder un montón de información de los pacientes, ¿no? Porque aquí manejan las carpetas clínicas. Entonces, para evitar eso, se hace la descentralización del dato. Entonces, el dato, nosotros sí o sí lo vendemos con un servicio cloud. Obviamente, también lo vendemos como servicio standalone, on-site, digamos, ¿no? Pero no lo aconsejamos, digamos, ¿no? Le decimos a la persona, podés perder tu dato. Entonces, nosotros le vendemos el servicio que el dato, la información de todos están en la nube. Entonces, todo viene arriba a la nube. Aquí a la nube. ¿Ok? Y de aquí a la nube. Y obviamente también lectura, ¿no? Escritura, o sea, bidireccional, ¿no? ¿Ok? Y ellos usan nuestros programas en los tablets, ¿no? Mediante un navegador, ¿no? Entonces, ponen la URL de cada una de las sedes y acceden a nuestro programa donde ellos hacen todas las operaciones y salvan la información en la nube, ¿no? ¿Ok? Entonces, la nube es muy importante. ¿Ok? Hacer BI en la nube es una cosa importante. Entonces, tradicionalmente las empresas instalaban sus sistemas de BI en servidores propios, digamos, ¿no? Yo creo que aquí en Bolivia poquísimas empresas usan la nube. Las grandes seguramente usan la nube. Las pequeñas hacen BI, pero no en la nube. Pero las grandes sí, seguro. Aquí en Bolivia usan servidores en la nube y no servidores propios, ¿ok? Obviamente, tener, digamos, tu servidor propio requiere tener una infraestructura, tu mantenimiento, tus actualizaciones, seguridad local, personal técnico especializado. Es un problema. Es un problema terrible. En cambio, con el BI en la nube, la herramienta, digamos, se ejecuta en la plataforma, en cloud, ¿no? En el navegador, accedo a mis dashboards, mis reportes, mis conexiones, veo todo, ¿no ven? Hago mi analítica, ¿no? Y obviamente difícil que una server farm donde están mis datos en la nube, que de repente está, no sé, en el oriente, está en Egipto, no sé, hay una server farm gigante que está súper protegida contra incendios, contra terremotos, contra que si no hay corriente. O sea, es difícil que caiga, digamos, ¿no? ¿Ok? O que yo pierda la información y tienen copias de seguridad, o sea, una cosa más avanzada, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, la ventaja es muy importante. ¿Por qué? Porque incluso tengo una ventaja de escalabilidad. ¿Ok? Si yo inicio con 3 sucursales, digamos, ¿no? Soy una empresa pequeñita, ¿no? Pero después me va bien y tengo 6 sucursales, entonces mi empresa creció, ¿no? Entonces basta que
llamo a la nube y digo, necesito más capacidad, ¿no? O sea, al que me da el servicio de cloud, le digo, necesito más capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque mi empresa está creciendo, entonces compro nuevos servidores en la nube, ¿no ven? Para ampliar mis recursos en la nube. ¿Por qué? Porque voy a manejar más datos, necesito más espacio, ¿no ven? Entonces, ese es uno de las ventajas, la escalabilidad. Otra ventaja es también el análisis en tiempo real o casi real. No podemos decir en tiempo real porque hay una latencia en Internet, ¿no? No puedo decir es en tiempo real, digamos, ¿no? Es casi real, digamos, ¿no? Porque muchas plataformas cloud permiten conectar datos de distintas fuentes y actualizar dashboard automáticamente, o sea, rápidamente, ¿no? Obviamente, porque el dato y hago el BI en la nube, esto no significa que yo tenga una ausencia de control, ¿ok? Se deben cuidar estos aspectos como seguridad, permisos de acceso, protección de datos sensibles, respaldo de información, costo por uso, dependencia de proveedor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Un ejemplo para ustedes, para que entiendan en forma práctica, digamos que una empresa con varias sucursales puede tener sus ventas cargadas en la nube, ¿no? El gerente entra a Power BI, ¿no? Power BI Service se llama, ¿no? O a Tableau Cloud, porque todas estas plataformas trabajan en local en el PC y también pueden trabajar en cloud. Entonces, pero para trabajar en Power BI a la nube, yo necesito abrir Power BI Service o Tableau Cloud o otro software de BI que ustedes usan, digamos, ¿no? Y revisa los indicadores actualizados sin pedir ningún archivo, nada por correo, porque otro colega que trabaja como el que genera los reportes está trabajando ahí, ¿no? En las dashboards, entonces en automático él ve las actualizaciones, ¿no ve? No debe esperar un reporte manual, ¿no ve? Entonces, como reasunto, podemos decir que el BI en la nube permite que la información esté disponible, actualizada, accesible, pero debe implementarse con seguridad, gobernanza de datos y control de costos, porque es caro. O sea, trabajar en la nube es caro. ¿Ok? Es caro. Bien. ¿Cuáles son las ventajas del BI en la nube? ¿No? Aquí tenemos acceso remoto en tiempo real, reducción de costo de infraestructura, implementación rápida, escalabilidad automática, seguridad avanzada, obviamente, ¿no? Seguridad súper avanzada, integración con servicios de EI. ¿Por qué? Porque generalmente las plataformas, por ejemplo, nosotros en la empresa tenemos también la plataforma Azure o Azure, ¿no? Que se escribe Azure, Azure, ¿no? En inglés. Y nosotros ahí tenemos la facilidad de poder hacer también los desarrollos de lo que es la parte de Machine Learning y la parte de inteligencia artificial. Machine Learning and Intelligence Artificial. ¿Ok? Entonces podemos hacer Machine Learning e inteligencia artificial. ¿Ok? Aquí hay una tablita, digamos, donde podemos ver que el servicio de BI, qué cosa te da, ¿no? Integración de datos. Ya esto ustedes lo pueden ver la tablita con calma. Aquí hay otra tablita que hace una comparación, ¿no? Esto sí vale la pena explicarlo, digamos. Aquí tenemos servicio de BI, Microsoft Azure, esto es lo que nosotros usamos, Azure. Power BI Service y Azure Synapse utiliza, ¿no ven? También está Amazon Web Service, ¿no? Donde tenemos estos servicios, ¿no? ClickSync, Redshift y Athena. Tenemos también Google Cloud, ¿no? Tenemos la plataforma GCP, donde usa Looker o BigQuery. Por ejemplo, la integración con inteligencia artificial Machine Learning lo da Azure Machine Learning o Cognitive Service, se llaman las herramientas que utiliza Azure para hacer inteligencia artificial Machine Learning. En cambio, en Amazon se llama SageMaker Recognition Comprehend, ¿ok?
En Google Cloud se llama Vertex AI o AutoML. La escalabilidad en Azure es alta y flexible. En Amazon es alta, especialmente en analítica masiva. En Google Cloud Platform es nativa en BigQuery. La seguridad en Azure cumple los requisitos ISO, SOC, GDPR, MFA, ¿no? Que sobre todo Europa pide el GDPR, que es el General Data Protection Regulation, que es la normativa europea muy rígida, muy fuerte para los privacy y los datos personales, ¿no? Y Amazon Web Service, que amplía capas de cifrado y gestión IAM. Y Google Cloud Platform, seguridad integrada con cifrado DLP. La usabilidad en Azure es intuitivo si usas entorno Microsoft, obviamente. En Amazon Web Service es potente pero técnico. Aquí requiere más competencia técnica, un poquito más difícil. A mí no me gusta mucho Amazon. El Google Cloud Platform usa una interfaz más limpia e integración con Google Apps, entonces más fácil. Casos de uso comunes, por ejemplo, Microsoft Azure en finanzas, retail y gobiernos, ¿no? Países, digamos. Amazon lo usan más los e-commerce, ¿no? La logística y Big Data. Google Cloud Platform lo usan más en marketing, educación, análisis de datos en tiempo real. Okay. Bien. Plataformas cloud para ciencia de datos, automatización, modelado y predicción. Obviamente las plataformas más usadas son la de Azure, ¿no? Que tiene Machine Learning, la de Microsoft, la de Amazon y la de Vertex para hacer lo que es lo que se llama la parte predictiva, ¿no? Predictiva en ventas, en otras cosas, ¿no? Bien, aquí vemos que el BI en la nube no basta con elegir la herramienta visual, ¿no? La plataforma debe poder crecer con el negocio, ajustar sus recursos según la demanda y proteger los datos en forma adecuada. Entonces, hay 3 criterios claves, digamos, al elegir una plataforma cloud para Business Intelligence. Estos son los 3 criterios claves para elegir una plataforma. El primer criterio es la escalabilidad, la elasticidad y la seguridad. La escalabilidad significa que la plataforma puede crecer cuando aumenta el volumen de datos, ¿no? Mi empresa era chiquitita, pocos datos. Crece, más datos, y la empresa me da más volumen de datos, ¿no? Un disco más grande, digamos, ¿no? El número de usuarios o la cantidad de reportes que yo haga en el día, digamos, ¿no? Una cosa es que tengo una empresa pequeñita y hago pocos reportes, una cosa es que la empresa es grande y haga muchos reportes, ¿ok? Entonces yo puedo iniciar con una empresa pequeña que genero pocos dashboards, ¿no? Y luego incorporo más áreas, más sucursales y más indicadores que tengo que rediseñar todo desde cero, ¿no? Entonces tiene que ser escalable, ¿ok? El otro es la elasticidad, digamos que es la capacidad de ajustar los recursos automáticamente según la demanda. ¿Qué demanda tengo? Ajusto mis recursos, ¿ok? Si en ciertos horarios muchos usuarios consultan reportes o se ejecutan procesos pesados, la plataforma puede aumentar la capacidad, ¿no? Cuando baja la demanda o cuando sale la demanda. Entonces, tiene que ser elástica la plataforma, ¿no? Porque de repente mi plataforma la usa más desde las 7 de la noche hasta las 10, ¿no? Entonces, en ese horario tiene que ser elástico, porque no me sirve que la plataforma, ¿no? Esté abierta en el día porque nadie la usa, por decir, ¿no? Entonces yo necesito que el cloud me dé, le digo yo, mira que mis usuarios, gran parte de mis usuarios en el mundo la usan en la noche, entonces yo necesito que me tienes que garantizar, ¿no? Que todos los usuarios puedan acceder a mi plataforma y no se crea un cuello de botella, ¿no? O sea, que se bloquee la plataforma, que no funcione, etc. Y obviamente la seguridad, que es la cosa más crítica, ¿no? Porque sin seguridad, yo pierdo información sensible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo trabajo con ventas, clientes, costos, finanzas, inventario, salario,
o datos estratégicos de mi empresa, ¿no? Entonces, por eso se necesita el mecanismo como cifrado, autenticación, permiso por rol, auditoría, cumplimiento normativo, ¿no? En la seguridad es muy importante porque pierdo mi dato, ¿no? Hagamos un ejemplito. Una empresa puede tener pocos usuarios consultando dashboard durante todo el día, digamos, ¿no? Pero al cierre del mes, muchos gerentes revisan reportes al mismo tiempo. Entonces, una plataforma cloud bien configurada puede soportar, digamos, ese aumento de demanda sin que el servicio se pare, digamos, ¿no? ¿Ok? Bien. Aquí hablamos de lo que es un poquito el modelo híbrido, ¿no? Integración de BI cloud más local. Yo, yo no he visto, digamos, esto, ¿no? Integración de cloud más local. ¿Por qué? Porque yo prefiero siempre lo que es cloud, ¿no? Por desde el punto de vista de seguridad. Obviamente el costo, ¿no? O sea, paga mucho más, digamos, ¿no? Entonces, el modelo híbrido en lo que es el BI, pues, yo prefiero solo cloud, digamos, ¿no? O solo local, digamos, ¿no? Porque, digamos que no todas las empresas pueden mover todos sus datos a la nube de inmediato. Entonces, algunas tienen base de datos locales, ¿no? Y sistemas antiguos de información sensible, ¿no? Entonces, después pasa esa información a la nube, ¿ok? Por eso pasan a la información a la nube después, ¿ok? Bien. Aquí tenemos alguna arquitectura tradicionales versus arquitectura de la nube, ¿ya? Entonces hay una comparación en esta tabla, ¿no? Dice ingesta de datos tradicional, dice ETL en lotes, jobs programados. En la nube, ETL, ELT, aquí sería el contrario, ¿no? Aquí es extraction, transformation and loading, aquí es extraction, loading, transformation, ¿ok? En batch y streaming, proceso ETL, ELT, aquí en tradicional hace ETL antes de cargar en el data warehouse. Y en la nube, el ETL posterior en Data Lakes, el warehouse, ¿no? Almacenamiento, Data Warehouse físico y limitado. Aquí en la nube, yo tengo Data Lake más Data Warehouse escalable. ¿Okay? Aquí hay varias ventajas competitivas. Escalabilidad limitada en el tradicional, o sea, cuando tú tienes tu server, ¿no? Depende del hardware, ¿no? Depende del hardware, o sea, el disco es pequeño, el procesador, la memoria, el sistema operativo, todo un problema. En cambio, la nube es elástica, ¿no? Yo digo, cámbiame el sistema operativo, cámbiame, venga, póngame más disco y me lo ponen, cámbiame el procesador y me lo ponen, ¿no? Flexibilidad de datos, ¿no? Solo estructurados, en cambio en la nube estructurados, semi y no estructurados. Orquestación, jobs manuales o gestores locales, orquestación serverless y ágil. Gobernanza y seguridad definida internamente, o sea, depende si quiero comprar el fireware o no, lo compro. En cambio aquí ya es integrado, digamos, todo estándar, digamos, ¿no? Analítica, hago OLAP clásico, reporting batch, y en cambio en la nube hago BI en tiempo real, inteligencia artificial, machine learning. ¿Por qué? Porque trabajo sobre la nube puedo pedir una GPU, ¿no? En vez de una CPU, una GPU, puedo pedir una memoria gráfica, ¿no? Modelo esquema, aquí en tradicional tengo estrella, copo de nieve, constelación, data vault. En cambio en la nube tengo modelos tradicionales, bronce, silver, gold, un montón, digamos. Costo, obvio que es más alto en el tradicional, ¿no? Por la infraestructura de las licencias, si lo haces como tiene que ser, obviamente, ¿no? Si tú compras el server y lo pones ahí atrás, botado, sin protecciones, sin nada, obvio que te cuesta menos. En cambio, en la arquitectura, en la nube es flexible y pago por uso, obviamente, ¿no? Ups. Tiempo de provisión, lento, semanas, meses, porque si tienes que comprar una cosa, de repente no te llega inmediatamente. En cambio, en la nube mandas un email y ya te lo ponen al día siguiente.
Mantenimiento interno, parches, upgrade, tú haces todo manualmente, ¿no? En tu oficina. En cambio, acá la gestión del proveedor es más eficiente, más preciso, más profesional. Disponibilidad limitada, redundancia costosa. En cambio, en la nube, alta disponibilidad, multiregión, digamos, ¿no? O sea, innovación, foco en la estabilidad, menos integración, tecnología. En cambio, en la nube, ecosistema dinámico, big data. En resumen, digamos, la clave está aquí, en la nube. Obvio, si tu empresita es pequeñita, estás aquí, no te mueves de aquí, digamos. Pero si la empresa es grande, está aquí. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, la empresa donde yo trabajo está aquí, ¿no? En el caso de salud. Ups, ¿qué hice aquí? Red, ok. Yo trabajo en este caso, ¿no? Entonces, problema, dice, ¿no? Fragmentación de datos entre hospitales, clínicas y laboratorios. ¿Cuál es la solución? La solución con BI en la nube. Entonces, tenemos consolidación de historiales médicos en tiempo real, monitoreo de indicadores críticos. Entonces, la implementación me conviene en la nube. Como decía, nosotros en la empresa tenemos solo en la nube. ¿Ok? No hemos tenido un cliente que nos dice, yo quiero en mi server, todo que gire en mi server, no, ninguno. ¿Cuál es el resultado? Mejora de decisiones clínicas, reducción de costo y tiempo de respuesta. ¿Ok? En este caso de salud. Vamos a ver otro caso. Caso banca o finanza. Yo sinceramente no sé los bancos aquí en Bolivia. Yo pienso que trabajan en la nube, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, dificultad para detectar fraude y analizar comportamiento financiero del cliente. Solución. Business Intelligence más inteligencia artificial en la nube. Dashboard que integran scoring crediticio, análisis de riesgo, detección de operaciones sospechosas mediante algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial. Y esto lo puedo hacer en la nube. Entonces, consideren que en Italia, ¿no? Yo hablo de Italia porque viví ahí 23 años, ¿no? Entonces, en Italia, todos los bancos tienen su departamento especializado de técnicos de inteligencia artificial, donde hay los famosos AI Engineer. Ellos están todo el día haciendo girar algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial, que permitan hacer análisis de scoring crediticio. ¿Qué significa? Que el algoritmo, ¿no? Al algoritmo de inteligencia artificial, en este caso de machine learning, ML, ¿no? Este algoritmo entra, por ejemplo, de un CRM, no sé, entra edad de la persona, dónde vive, tiene hijo, no tiene hijo, tiene auto, no tiene auto, tiene casa propia, no tiene casa propia, alquila, no alquila, en qué barrio vive, ¿no? Y toda esta información entra al algoritmo y el algoritmo aquí dice, cuando tú vas a pedir un crédito, ¿no? Meten toda esa información tuya y dice, no, a este tipo no le damos el crédito. No lo dice una persona, lo dice el algoritmo. O si no, dice, sí, a este tipo le damos el crédito. Entonces aquí ya entra un poquito la ética, ¿no? Y dice, es posible que un algoritmo pueda decidir si mi crédito es aceptado o no. De una parte diría de no, de otra parte diría de sí, porque el algoritmo de estos datos de aquí, ¿no? De todos estos datos, el algoritmo, así como son tantos datos, ¿no? Y de tantas personas, el algoritmo logra individuar un pattern, una característica de esos datos, y él logra entender que ciertas características de estos datos es mejor no darle el crédito a la persona, o es mejor darle el crédito a la persona. ¿Ok? Entonces ahí da el scoring crediticio o hace análisis de riesgos, ¿no? Hace análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque siempre de un CRM, ¿no? Entran los datos, por ejemplo, qué sé yo, tiene tarjeta de crédito, no tiene tarjeta de crédito, dónde compra, dónde paga, dónde vive, qué edad tiene hijo, no tiene hijo, tiene auto, no tiene auto, tiene moto, tiene bici, todos los datos posibles que yo pueda tener de la persona, al final
dice si puede hacer, por ejemplo, una operación sospechosa mediante la tarjeta de crédito, algún fraude, ¿me entienden? Entonces, entonces los resultados son prevención de fraudes, mejora en ofertas y ofertas personalizadas, decisiones de crédito más rápidas. Sí, ¿no? Meto el algoritmo, hay alguien que está entrando, me parece. Veamos. Ups. ¿Quién es? Vania. ¿Qué pasó, Vania? Buenas noches, ingeniero. 7:30 llegué del trabajo. Yo vivo en La Guardia, mi trabajo es en el centro. Ajá. Y por eso llegué tarde. Ah, ya. Peor ahorita con Con el el clima tráfico, y está el tráfico. horrible. No, y sobre todo para ir por La Guardia, vive mi prima y Ya. está esa parte, ¿no ve? Del cuarto anillo ahí que está en construcción, ¿no ve? Ahí es Sí. Y en horrible, el ¿no? 9 igual que están en Ningo de Baches, no. Horrible. Y más los huecangos ahí. Fui a visitarla a mi prima y mamma mía, terrible. Está horrible, ingeniero. Esperemos que nuestro amigo Mamén arregle todo, ¿no? Ojalá. Aquí o si no vamos a presionar. No bloqueen, sí, por favor, no hagan bloqueo. No, eso sí no. Eso sí no. Eso solamente les pido, que no hagan bloqueo. Ya estamos llenos de bloqueos ya. Ok, bien. Sigamos adelante. ¿Por qué no se mueve mi slide? Ups, aquí. Ok. Otro ejemplo, por ejemplo, el caso industria y manufactura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? Ineficiencia en la producción, fallas no previstas en maquinaria. Entonces, ¿cuál es la solución de BI? ¿No? La solución es el BI más el IoT en la nube. Monitoreo remoto de sensores, análisis en tiempo real, de desempeño de equipos y control de calidad. ¿Cuál es el resultado? Aumento de eficiencia operativa y reducción de tiempos muertos. Les cuento esta anécdota. En una maestría que di en análisis de datos e inteligencia artificial en la Católica, tenía un estudiante que hizo un proyecto muy interesante. Él trabaja en una fábrica de aquí en Santa Cruz de bolsas, de bolsas, de las bolsitas, ¿no ven? Hacen bolsas pequeñas, bolsas más grandes, bolsas. Todas las bolsas que ustedes tienen salen de esa fábrica, ¿no? Y él me dice, ingeniero, yo quiero hacer mi proyecto, porque yo les pedí que hagan el proyecto donde trabajan, ¿no? En la fábrica donde trabajan. Entonces le digo, ¿qué hacéis vos? Le digo, ¿no? Y él me dice, yo soy el ingeniero encargado del mantenimiento de producción de las máquinas de estas que producen la bolsa. Y me dice, ¿por caso son italianas? Me dice, ah, interesante, le digo, ¿no? Las máquinas son italianas. Entonces le digo, vos podrías hacer un proceso de optimización de producción de las bolsas, ¿no? Porque esta máquina tiene una computadora, ¿no? Tiene una computadorita ahí, tiene una computadora y ahí salvan toda la información. Entonces él lo que hizo fue con ECNAI, ¿no? Con Canime. Él escogió ECNAI porque él no sabe programar en Python. Entonces él agarró y toda esa información se conectó a la base de datos de esta máquina y creó todo un proceso de optimización de producción de la máquina. O sea que antes esas máquinas producían menos porque no eran optimizadas. Entonces él descubrió cómo optimizar el proceso y que esta máquina, en vez de producir, no sé, en vez de producir 20.000 bolsas, por decir, al día, que no sé cuánto eran, la máquina llegue a producir 30.000, digamos, ¿no? Y increíblemente, él lo presentó a la empresa, él ganaba de sueldo, ganaba $1.500, ganaba. Después que presentó ese proyecto, su sueldo pasó a 2.000, como si nada. $2.000. De 1.500 le pagaron $2.000. ¿Por qué? Porque él encontró una cosa interesante. O sea, si yo fuera su jefe
de él y él me presenta una cosa así, yo le pago los 2.000 inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a hacer ganar más plata. O sea, que si él no me lo proponía, yo producía siempre 20 y ahora produzco 30. Entonces, en vez de ganar yo de 20, no sé, 40.000 dólares, ahora gano 70. Entonces, si yo voy a ganar 70, le pago 2.000, ¿no? Con mucho gusto a él. Y lo invito a que me optimice otros procesos, digamos, ¿no? Entonces él se conectó con Ignite a la base de datos de esta máquina y logró extraer toda la información de los logs de esa máquina, porque en esa base de datos son máquinas grandes y complicadas, ¿no ven? Habían una serie de informaciones de la máquina. Entonces él logró leer esa información, logró optimizarla y logró encontrar cómo tenía que ser programada la máquina para que pueda producir 30, no 20.000 bolsas. Y él obviamente en ese caso hizo BI y también hizo IoT. No en la nube, porque la hizo en su PC, digamos, ¿no? ¿Ok? Pero la idea era conectar todas las máquinas directamente, esos datos que vayan a la nube, ¿no? Y él hacer una solución de BI que analice y optimice todas las máquinas, porque tenían 4 o 5 máquinas, costosas obviamente, ¿no? Caras. ¿Ok? Bien, ¿qué hora es? 20, después vamos a pausa. Ya, a ver, veamos, hacemos una pausita ya. Ok, vamos a una pausita de 20 minutos, ¿ya? Para que ustedes se tomen un cafecito, Está bien, ingeniero. ¿ya? Está bien, Nos vemos en 20 minutos. Gracias. Chau, chau, chau.